Yo tengo conocimiento que el programa comenzó en el 2011. De hecho, conozco que ya había existido el primer Summit en Estados Unidos, algo muy improvisado, por así decirlo, pero sí sucedió en el 2011. Después hubo el primer prototipo de lo que fue un Summit local, que por ejemplo en el caso de Latinoamérica fueron a España, de allí fue un compañero, uno de los dos primeros colombianos, uno de Cali y uno de Bogotá, y ellos fueron no, creo que solamente fue uno a España. Esos fueron los dos primeros Summit. Yo ingreso a los foros de Google justo en el 2012, después del segundo Summit que sucedió en Madrid, local. Contexto, hay Summit global y Summit local. Cuando hablo de Summit locales, quiere decir que se hacen en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, los de Norteamérica normalmente lo hacen en 2 lugares y hacia allá tiende a ir la gente de Centroamérica. Los de Sudamérica normalmente también los llevan hacia donde llevan los europeos. Entonces, por ejemplo, en el del 2016 fue Madrid. Y los de Asia tienden a ir, por ejemplo, a Singapur, como fueron en el 2019, si mal no estoy. Me hacen experto después de que me invitan como a los 6 meses y puedo asistir al foro del 2013, que fue en Estados Unidos. Fue mi primer foro, ya llevo 8 encima con el de este año. El programa sí arranca como Google Top Contributors, que en español se traducía como colaboradores principales, y de hecho solamente había 2 formas de acceder al programa en el sentido de los niveles. El primero, que era colaborador destacado. El colaborador destacado era como lo que hoy en día es un usuario que llamamos un Silver, que es ya el usuario que está siendo considerado para ser parte como experto del programa, que te entrega unos beneficios. Y estaba el Top Contributor, que era ya el usuario experto, que se conocía como el alto nivel y al cual ya tenía acceso a aspectos privados de los foros. Tienes que firmar un non-disclosure agreement, un acuerdo de confidencialidad, aceptarlo, mejor dicho. Y ahí, pues, ya con el tiempo, creo que fue como en el 2015, hay una especie de cambio, donde si bien aún seguíamos siendo Google Top Contributor, ya empezaron a existir las insignias personalizadas. Entonces ya empiezan a existir la insignia de mentor, la insignia de embajador, que es atraer personas a los foros. Entonces hay un cambio, como en el 2015-2016, como lo mencionaba, donde empiezan a existir esos tipos de medallas, insignias, y surge la parte de platino, que era como el nivel más alto, platino, gold, silver. Cuando surge esta parte, yo entro a ser automáticamente platino. Era el único platino en el foro de Blogger, en el español, obviamente, que también hay foros en diferentes idiomas. Y pues arranca ello. Posteriormente hay un cambio, no estoy seguro, 2018, 2019, donde ya entra la vigencia del programa que se llama Bento. Y ahí pues empiezan otras insignias y surge la insignia diamante. Hay que decir también que ya existía la parte de mentor, de embajador, habían otras, ¿sí? Hay un montón de insignias por ahí para los que les gusta a ellos y lo disfrutan, que son como logros que se obtienen en el programa. Esas insignias, el ascender, por ejemplo, a Gold, ya te da acceso a los equipos de los community managers, a los que tienen acceso a la parte también de productos, porque es importante decir que aunque nosotros somos expertos de producto y sí somos reconocidos por Google y tenemos cierta representación de Google, en los foros no tienen el acceso a los equipos técnicos de cada foro. Entonces, nosotros podemos escalar algún caso, ellos lo escalan al equipo respectivo, porque también hay casos diferentes, a políticas, está la parte de aplicación de algo técnico, bugs, identificación de problemas, errores en la redacción de los contenidos de ayuda. Entonces ellos lo escalan y pues terminan con nosotros. A quien le gusta la comunidad, a quien le gusta el producto, el servicio y que le gusta ayudar, ¿sí? Porque esto es dedicar tiempo, es totalmente ad honorem, gratuito, free. A Google a ti no te paga nada, aunque tienes una vinculación con un acuerdo de confidencialidad, pero es el gusto de ayudar, o sea, es poner tu capacidad. Y hay algunos foros
que tienen sus particularidades. Por ejemplo, hay foros donde una respuesta estándar es muy normal para muchos casos, pero hay foros donde requieres un análisis, una comprensión de lo que te está preguntando el usuario, como en la mayoría de los casos, porque a veces el usuario no sabe explicar el problema que tiene, no comprende lo que sucede. Voy a colocar un ejemplo. Mucha gente cree que tiene una cuenta de Blogger y la gente no tiene una cuenta de Blogger, la gente tiene una cuenta de Google. Y la cuenta de Google se crea cuando tú creas una cuenta de Gmail o con una cuenta de Hotmail o de Yahoo o de cualquier otro proveedor. Entonces creas una cuenta de Google, solo que esa cuenta de Google creada con un servicio externo no tiene un email, como si lo tiene Gmail, no tiene el servicio de email. De hecho, Gmail permite desafiliar el servicio de la cuenta. O sea, tú entras a la cuenta de Google y dices, quiero quitar el servicio de Gmail, y lo quitas, y tu correo sigue siendo @gmail.com. Entonces, eso es uno de los detalles que muchas personas no conocen. Es uno de los grandes problemas que existe en la comprensión de los usuarios. Entonces, tú estás creando una cuenta de Google y con esa cuenta de Google accedes a los servicios de Google. A los servicios como Blogger, Google Drive, Gmail, etc. Todos son servicios de Google vinculados con una cuenta de acceso, que esa es la cuenta que filtra el acceso. Entonces, ese tipo de cosas son las que con la experiencia logramos explicarles a los usuarios, ayudamos a resolverlos, y no son tan técnicas, pero sí requieren un conocimiento de cómo funcionan las cosas, que muchos no lo entienden, no lo comprenden. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, como en la línea de webmasters, que nosotros lo llamamos webmasters, los que somos un poquito más viejitos, que hoy en día se llama Search Central, porque hay el foro de Search y el foro de Search Central. El foro de Search Central se dedica a la parte de posicionamiento de los sitios web, de Google Search Console, rankings, que para muchas empresas son importantes. Y en esos casos, además de que tienes que tratar de comprender qué es lo importante, tienes que tener el conocimiento para lograr orientarlo un poco. No le resolvemos el problema porque eso es muy complejo, requiere mucho tiempo, pero tienes que tener la capacidad de comprensión y de análisis. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que a mí más me gusta de los foros de Google. Esa es mi pasión, resolver problemas, porque además de que aprendo, me tengo que forzar a mí mismo a aprender cosas que no conozco y a orientarme en otras vías que no son precisamente las que me gustan, pero que tengo que conocer para poder trabajar. Yo me especializo en un área de esa línea, pero es muy amplio realmente.